contra el recorte, movilización, aunque no responda con la represión. Hay que salir a la calle, no podemos permitir que nos atemoricen, no podemos permitir que nos dejen en casa llorando, mirando la tele, cómo nos lo quiten todo. No nos van a atemorizar, no nos van a desmovilizar. Hay que estar con la gente que pelea. La gente que pelea nunca puesta al juego. Contra los recortes, movilización. Ya sabéis, esto es una lucha colectiva por todo lo que está pasando. Y eso, gracias por estar aquí, a seguir aquí, que además es disfrutada y mañana también. A mí personalmente me impresionó que desde tan temprano hubiera tanta gente. Por ejercer la libertad de expresión, por protestar pacífica y críticamente contra todos estos recortes. 15 trabajadores están siendo procesados por participar en la huelga general pasada en la de marzo. 105.000 parados en Asturias. Vosotros que esto vamos a conseguir que no quede nada, ¿vale? Muchas gracias, No, gracias por venir y a seguir en la lucha, compañeros. Ni un solo corrupto en la cárcel, ni un solo especulador en la cárcel, ni un solo político de los que cogía sobres y los sigue cogiendo en la cárcel. Y quieren meter presos a 15 trabajadores por defender los derechos de todos, por decir que esto no son reformes, esto es un puto atraco, están quitándonos todo. Y por protestar contra eso, 15 compañeros van a ser procesados. Que no estén solos los compañeros que peleen por todos. Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no?, con este día. Además, estuvimos declarando ante la juez, estuvimos describiendo la situación que vivimos aquel día, de agresión gratuita por parte de la policía, de que desde luego fuimos unas víctimas de la mano negra de Gabino de Lorenzo, ¿no?, que fuimos agredidos, que hubo un porrón de heridos. Con la unidad, con la solidaridad y con la movilización, de vez en cuando se consiguen cosas y que, bueno, que sigue el camino. Gracias. Está claro que a nosotros nos esperan, nos van a juzgar y igual hasta que vamos entrando a la cárcel. Tampoco pasa nada, ya entramos en otras ocasiones y tenemos que volver a entrar porque volveremos a entrar. Lo que no puede parar es la lucha, tenemos que continuar, tenemos que seguir luchando por la sanidad pública, por la educación pública, por la justicia social y seguir ahí. Esa es la mejor defensa que podemos tener. Que las luchas continúen y que no nos paren. Tenemos que cambiar esto, tenemos que luchar por un futuro mejor. Vale, muchas gracias y que hay que ser fuertes, que la pelea y el arma. Procesados a solución, procesados a solución, procesados a solución. Estado muerto de represión.